resumen informativo en Central FM. Bueno, qué día el día de ayer, qué bárbaro. La red estaba caliente a todo lo que daba, le salía humo a los aparatos electrónicos que comunicaban a todos con todos. Y el subyacente del día de ayer, para mi disgusto y para el disgusto yo creo que de muchos, es que la Cuarta Transformación está haciendo agua. Es un barco que se hunde bajo una perspectiva de inconsistencia en las políticas públicas y sin soporte de lo que han dicho primero las calificadoras, y el día de ayer con esto renuncia. Este es, digamos, su epitafio, y con ello renuncia el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa. Es decir, él no quiere participar en esta catástrofe y por lo mismo se hace a un lado. Discrepancias en materia económica, toma de decisiones sin sustento, consecuencias irresponsables, una polarización entre las izquierdas y las derechas, una descalificación, imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública, influyentismo y conflicto de interés son algunos argumentos dados por Carlos Ursúa al renunciar como secretario de Hacienda de la Cuarta Transformación. María José Ursúa, hija del exsecretario de Hacienda, le dijo a su padre que estaba orgullosa de él, de su trabajo y de su congruencia. Y con lo mismo viene la renuncia. Nada más les quiero recordar que cuando Germán Martínez Cázares, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, renunció porque se quejaba de la constante intromisión en el seguro de la Secretaría de Hacienda. Nada más que no era Carlos Ursúa. Era Raquel Buenrostro. Era Raquel Buenrostro, era Carlos Toledo, era toda la gente, toda la chiquillada de amigos del hijo mayor del presidente de la República, de Andrés López Beltrán, todos los que están ahí insertados en este equipo de enlace, los que dieron al traste, primero con el seguro, digamos como temas de carácter macro, digamos primero con la salud y después con la Hacienda de México. El presidente López Obrador aceptó la dimisión de Ursúa después de una fuerte confrontación a puertas cerradas entre el secretario de Hacienda saliente y el saliente y el presidente de la República. Reiteró su compromiso de cambiar la política económica impuesta desde hace 36 años, como diciendo, desconozco todo lo que en economía se ha hecho en el país. Reconoció que al interior de su gobierno hay incomprensión, hay dudas y hay titubeos. Y yo le quiero decir al presidente, no es dentro de su gobierno, señor presidente, es en el país. Y fuera, no le entendemos, le dudamos y vemos los titubeos y se titubea. Y les quiero decir otra cosa. Fue mucho más valiente la reacción del secretario de Hacienda con el presidente que la de todos los empresarios de este país, organizados a través de cúpulas. Nadie le ha dicho al presidente de la República lo que ayer en su salida, en esta carta de denuncia, que no de renuncia, el señor Carlos Ursúa le dice al presidente de la República. Enfatizó que se debe de actuar con aplomo, aunque se cimbre la estructura y aunque rechine. Y la forma en que renuncia Carlos Ursúa, Pedro, no se había visto en este país la manera en el que quizá el funcionario más importante del gabinete en un gobierno como el de México, el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, utiliza su cuenta de Twitter, que además fue creada para ser secretario de Hacienda. Él no tenía Twitter antes. ¿No? Fue creada para ser secretario de Hacienda y manda el tweet con una carta lapidaria. Es la primera vez que un funcionario de este nivel renuncia y no por motivos personales. Me gustaría leer los dos párrafos, Pedro, que son fundamentales, que hay que recuperar. Discrepancias en materia económica hubo muchas, dijo Ursúa. Algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en la evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo, sea este de derecha
o de izquierda. Sin embargo, durante mi gestión, las convicciones anteriores no encontraron eco. Aunado a ello, me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés. Aquí habla de nepotismo. Nepotismo. Porque yo pienso que más que el oficial mayor, aquí el problema son los cuates de Andrés López Beltrán, que estaban, miren, el presidente se la pasa en giras. Entonces, quien le habla al oído no es el secretario de Hacienda. Quien le habla al oído en un avión de Interjet es Carlos Toledo, que es amigo de Andrés López Beltrán, que es hijo del presidente de la República. Esos son los que están de verdad influyendo en el ánimo del presidente. Y cuando el presidente dice, tengo otros datos, esos datos no se los daba Ursúa, por eso le negaba a veces información. No, esos datos se los daba Toledo, un chamaquito. O sea, este país está sujeto a las decisiones e información e intrigas de los cuates del hijo del presidente. Así es como están las cosas. Bueno, el presidente primero se reúne con Ursúa, salió echando chispas, después se reúne con al que ha subido, primero cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México, Gustavo Ponce era secretario de Finanzas de la Ciudad de México. Se le encontró jugando póker en Las Vegas y lo que tú quieras. ¿A quién suben? Pues suben a Arturo Herrera. Hoy entra como subsecretario, sale Carlos Ursúa. ¿A quién suben? Suben a Arturo Herrera. Ahora, suben a Arturo Herrera, tenemos un nuevo secretario, pero las condiciones no cambian por el hecho de que haya un nuevo secretario de Hacienda. Hablaba así el presidente. Como se están llevando a cabo estos cambios, se simbra, rechina, y hay a veces la incomprensión o dudas, titubeos, incluso al interior del mismo gobierno, del mismo equipo. Pero nosotros tenemos que actuar con decisión y con aplomo. Bueno, con decisión y con aplomo. Decisión, sí, aplomo, sí, ¿a qué? A políticas públicas sin sustento. Ese es a lo que está decidido el presidente. El Ejecutivo agradeció a Carlos Ursúa por su colaboración. Es la parte, digamos, de political correctness, ¿no? Aquí está muy correcto todo lo que están diciéndose entre ellos. Sostuvo que la fórmula económica de su gobierno aplica y da buenos resultados. Tenemos buenas cuentas, ha aumentado la recaudación, no tenemos déficit, no ha crecido la deuda pública. Lo acabo de decir y lo repito, el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo en el tiempo que llevamos en el gobierno. Yo tengo otras cifras, presidente. Yo tengo un crecimiento magro, yo tengo una menor recaudación en México, tengo una economía que está paralizada, tengo una problemática, la veo, de una falta de generación de empleos y también de una baja en el índice de confianza tanto del inversionista como del consumidor. Esos datos, dígale a los amigos de su hijo que se los pasen, porque usted no los tiene. El primer mandatario nombró a Arturo Herrera Gutiérrez como el nuevo secretario de Hacienda. Dice que se trata de un funcionario público, ahí les va, con dimensión social. No sé qué quiera decir eso de con dimensión social. A lo mejor va a fiestas o a lo mejor participa en su manzana como jefe de manzana, algo que tenga que ver, así que lo involucre con la sociedad. Arturo Herrera aceptó la responsabilidad, dice que enfocará su trabajo en el área de las desigualdades. O sea, nada más ahí es la pregunta. Nuestro país es un país con grandes cosas, pero también con carencias y con contrastes. Y es justamente en el área de las desigualdades donde tenemos que trabajar y asegurarnos que la Secretaría de Hacienda esté enfocada en esos asuntos. O sea, todo aquello que no sea desigualdad no va a ser competencia del secretario de Hacienda. O sea, todo el crecimiento, el desarrollo de este país que tendría que ser atendido para después con ello tomar recursos para las desigualdades, no. Es primero las desigualdades, es la consistente política del presidente de la República. Regalemos dinero, asistencialismo, paternalismo, proteccionismo. 1970, México, Luis Echeverría, estamos viviendo un déjà vu. Esto ya lo viví, era yo muy chavo, no tengo que sea en descargo y justificación, pero esto ya lo viví, Pedro, fuerte. Y ante la crisis y el caos que se vivió por la salida de Ursúa, México respondió con memes, con
tratar de sacar la ironía de algo que estaba siendo muy fuerte en las finanzas mexicanas. Y Arturo Herrera fue el centro de esta burla en redes sociales por una cara que puso durante su presentación. No, qué cara. Y de ahí una lluvia de fotografías, de burlas en torno a un gesto del nuevo secretario de Hacienda, el cual él justifica diciendo, pues es que fue algo que tenía que contenerme porque soy un hombre muy risueño. Así le respondí. Tenía que poner cara y tenía que poner cara de tranquilidad y cara de seriedad, como lo que necesita tener un secretario de Hacienda. No. Pues yo lo único que sí sé es que cuando llega a su casa en la noche, lo que ha de haber dicho en su casa es: esta camisa sí lávenla, porque ha de haber sudado la gota gorda el día de ayer, estoy seguro. Tú mismo subiste varios, invito a que vean tu Twitter, porque ahí mismo estabas tú hablando en torno a estos memes y ponías algunas imágenes de las que se estaban representando por la sociedad mexicana. No, es de verdad, yo ayer sí me preocupé mucho más por este curso que está siguiendo este régimen y me pregunto si ya sé que tuvo un principio. Unas elecciones apabullantes. No sé cuál será su final, eso es lo que no sé. México está muy, muy lejos de una recesión, muy, muy lejos de una recesión. Esto lo dice Arturo Herrera, secretario de Hacienda. Esto ya, pues ya, si lo dice él, pues lo que quiere decir es que le preocupa, ¿no? En conferencia de prensa independiente dijo que lo que realmente preocupa es la desaceleración del mundo mundial. O sea, el asunto es el mundo. No es México, por Dios. Afirmó que México tiene finanzas públicas y privadas sanas, además de que el sistema financiero en lo general y el sistema bancario en lo particular tienen altos niveles de capitalización. Informó que su gestión se ajustará al contexto comercial internacional. Yo veo sí que ha habido una desaceleración a nivel global que tiene un impacto también a nivel de la economía mexicana, pero creo que estamos todavía muy, muy lejos de poder pensar que estamos cercanos a una recesión. Bueno, si el problema es del mundo, pues yo creo que ya no nos debemos de preocupar. Esto se dirime en reuniones a las que no va el presidente. Pero de todas maneras, si el señor piensa que el problema es del mundo y al ratito nos va a empezar a decir que todo esto viene heredado del pasado, entre el mundo y el pasado, me pregunto, ¿y quién se ubica en el presente y en la realidad de México? No del mundo, ni del Liechtenstein o de Luxemburgo o de lo que pasa en Bélgica. ¿Qué es lo que pasa en Palacio Nacional? Arturo Herrera enumeró objetivos hacendarios. Dice, por ejemplo, mantener la estabilidad del país. De México, sí. Manejo responsable de las finanzas públicas, que era irresponsable antes. Compromiso de lograr un superávit primario del 1% del PIB, superávit primario, y respetar la autonomía del Banco de México. Que no se pensaba respetar. El secretario de Hacienda ratificó que el gobierno federal seguirá apoyando a Pemex con especial énfasis en la exploración y en la producción. Adelantó que el plan de negocios de la paraestatal se presentará en los próximos días. ¿Otra vez? Consideró que el aeropuerto de Santa Lucía, decidido por el presidente, va en línea con el resto de las grandes capitales que cuentan con 2 o 3 terminales. Hijo de eso. O sea, el secretario de Hacienda justifica el que se sepulte una obra de 400,000 millones de pesos para que se haga un aeropuertito hecho por militares. Confirmó que el Tren Maya es central para detonar la zona sur-sureste del país. Resaltó que sí es posible lograr la meta del 4% del crecimiento económico para el final del sexenio. En otras palabras, está sosteniendo a la cuarta T con las manos. Es como cargar un elefante y luego de 5 minutos como que te cansas, ¿no? Lo que creo yo que tenemos que hacer es poner las piezas del rompecabezas juntas que necesitan para tener cuando menos un desempeño similar al de nuestros pares latinoamericanos, y en línea con eso claramente está un crecimiento del 4%. Nuestros pares latinoamericanos, o sea, nosotros nos vamos a comparar con Argentina, pares latinoamericanos, con Venezuela, pares latinoamericanos, con Perú, pares latinoamericanos, o sea, vamos a estabilizarnos con respecto a nuestros pares latinoamericanos, con Chile, con Cuba o con Honduras. Esos son nuestros pares latinoamericanos. Y tener luego un crecimiento promedio del 4%.
Moody's nos acaba de poner en 1.2 y en 1.5 para el siguiente año. Pero ese 1.2, tengo malas noticias, no va a ser 1.2, va a ser negativo al final del año, lo veremos. Reacción negativa registraron los mercados cambiario, bursátil, petrolero, luego de la renuncia de Carlos Ursúa. El peso mexicano se desplomó, cerró con una pérdida de 25 centavos frente al dólar. Esto quiere decir el 1.37%, su segunda peor baja en todo lo que va de este año. El tipo de cambio quedó en 19,16. Hay que mencionar que en el momento de la renuncia el peso había caído 43 centavos de trancazo, rómbale. La Bolsa Mexicana de Valores clausuró con un retroceso de 770 enteros, es decir, el 1.77%, su caída más pronunciada desde marzo, 23 de marzo pasado. El índice de precios y cotizaciones ubicado en 42,818 enteros. La mezcla mexicana de petróleo se fue para abajo $1.11 para ofertarse en $59.18 el barril. Sin embargo, Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en el Senado, descartó que la economía se tambalee. No, si ya lo dijo Ricardo, de verdad me quedo tan tranquilo por la dimisión de Carlos Ursúa. Indicó que la separación era de esperarse, porque no es fácil construir un nuevo modelo económico. Me encantaría tener 20 minutos con Ricardo Monreal para que me explique cuál es ese nuevo modelo económico del que habla. Era previsible. Yo creo que el secretario de Hacienda no se adaptó al nuevo esquema de gobierno que ha implementado el presidente de la República. La construcción de un nuevo modelo económico, el establecimiento de un nuevo régimen, no es cosa fácil. No, pues no, hombre, ¿qué va a ser fácil, Ricardo? Sobre todo, lo primero que habría que encontrar es una forma de explicarla, porque yo no entiendo cómo van a programar todos sus asuntos de carácter social, sus ejes es la palabra, sus ejes de lucha y de tareas y de objetivos, sin que haya dinero para que se sostenga. Pero en fin, eso es el hecho de que no haya dinero, hombre, por Dios, eso es una pecata minuta. Después de todo, ya tenemos una partida secreta de casi 200,000 millones y una serie de dispendios que van a Dos Bocas, al aeropuerto de Santa Lucía y de entrada al Tren Maya y de estas cosas geniales, ¿no? Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del PRI en el Senado, dice que la renuncia de Ursúa confirma que la economía mexicana no va por buen camino. Me pregunto si el señor Osorio Chong pensaba que por buen camino iba la economía cuando gobernaba Enrique Peña Nieto, y ya se le olvidó cuando se pasó 2 semanas encerrado, alcoholizado, deprimido, porque él no fue el candidato. Yo creo que hoy se tienen que echar otras 2 para darle gracias a Dios de que no lo fue. En fin, el hecho refleja pugnas dentro del gabinete, dice Osorio, que debe de alertar a los mexicanos sobre el porvenir económico de México. En temas económicos se dice que cuando 2 trimestres no se crecen, entonces hay recesión. Los 2 trimestres anteriores no se creció, entonces estamos en la recesión. No es cierto, Miguel Ángel. Hubo un decrecimiento en el primer trimestre del año. En el segundo, hasta este momento todavía no tenemos los números. Si ya los tienes tú, por favor, pásalos para que los compartas. Mauricio Curi, coordinador de los senadores del PAN, enfatizó que el gobierno de López Obrador está llevando a México a una crisis económica. ¿Nada más económica? Creo que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y lo que estamos viviendo es que si seguimos en este rumbo económico, sin lugar a dudas, esto va a colapsar. Tenemos que cambiar el rumbo económico. Lo hemos dicho desde el principio de esta administración. El austericidio, esto quiere decir de austeridad, ¿no? Es una especie, es un nuevo término. De este gobierno alcanzó finalmente al propio secretario de Hacienda. Urge rectificar la política económica, abandonar los proyectos faraónicos, dar certidumbre a la inversión, confianza a los empresarios, que eso sí se adaptan a todo, e invertir en la agenda social. Ojalá escuchen, remarca Ángel Ávila, líder del PRD.
Hago votos para que López Obrador valore con responsabilidad las observaciones que le hace el secretario de Hacienda saliente y asuma una ruta que privilegie por el bien de México, dice Marco Cortés, presidente nacional del PAN. Gustavo de Hoyos, Walter, que es el presidente de la Coparmex, manifestó su preocupación por las revelaciones de Ursúa sobre visiones extremistas, entre derechas e izquierdas, decisiones sin sustento y conflicto de intereses. Exigió que, sin importar sus protagonistas, se identifique e investigue y en su caso persiga conforme a derecho cualquier acto de corrupción latente o que se haya perpetrado en los meses de gestión de la actual administración. Se fue duro el presidente de Coparmex. Hacemos un llamado respetuoso, pero firme, al presidente Andrés Manuel López Obrador para que en la designación que realice del nuevo titular de la Secretaría de Hacienda genere confianza de que las finanzas públicas del país serán conducidas con responsabilidad y eficiencia. Hoy más que nunca, el reto principal del presidente y del gobierno federal es generar certidumbre. Certidumbre que no genera. De hecho, hoy los mercados internacionales están viendo a México con lupa y escepticismo. Andrés Manuel López Obrador debe esclarecer los conflictos de interés citados por Ursúa en su renuncia. Esto lo solicita Marco Oviedo, jefe de investigación económica para América Latina de Barclays Bank. Y le digo, ya empiezan a reaccionar los ámbitos internacionales. La renuncia de Ursúa pone en evidencia disputas de fondo en la actual administración sobre política económica, lamentó la calificadora Moody's. Arturo Herrera hará un manejo responsable de las finanzas públicas y lo demostrará, esto lo destaca Jesús Ramírez, vocero de la presidencia. Sobre Carlos Ursúa declaró que un funcionario no hace la economía de México y yo me pregunto si un presidente sí la hace. Un funcionario no hace la economía, pero sí es un funcionario importante, y por supuesto el aporte que ha hecho Carlos Ursúa ha sido fundamental. Sí, bueno, primero Carlos Ursúa era el papá de las finanzas en la Cuarta Transformación. Y ahora un funcionario no hace verano como las golondrinas, ¿no? Sí. Y entonces me pregunto, pues, ¿qué tenía que decir el vocero del presidente? Yo me imagino que no se iba a plegar a otro tipo de filosofía. Y por lo mismo está remarcando lo que el presidente le marca como línea. Lo cierto es que Carlos Ursúa sí fue un elemento estabilizador, Pedro, en el triunfo de Andrés Manuel López Obrador para que los mercados se calmaran, ¿no? Llegaba López Obrador como nuevo presidente y todos decían, bueno, va a empezar a poner políticas económicas muy semejantes a Venezuela, Cuba, al eje bolivariano. Cuando nombra a Carlos Ursúa, los mercados dicen, está nombrando a alguien que hiciste. Pero te digo una cosa, yo respeto mucho a Ursúa como un teórico de la economía, pero no como un práctico. O sea, Carlos Ursúa es un académico que ha tenido y tiene, y además pienso que por eso renuncia, tiene mucho prestigio y no lo va a perder con esta catástrofe que se está proponiendo para México. Catástrofe. O sea, esto que estamos viendo pasar frente a nuestros ojos es el principio de una némesis para este régimen. La Cámara de Diputados alista un periodo extraordinario, tercero, para ratificar a Arturo Herrera como secretario de Hacienda. Esto lo informa Mario Delgado, porque salió Mario Delgado como coordinador de Morena en San Lázaro para decir, bueno, falta nuestra ratificación, porque el solo nombramiento del presidente implica que la Cámara de Diputados sea la que tiene que dar la anuencia. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República arrestan, hay gente que me decía ayer, esta es una cortina de humo, ¿cómo es posible la detención de Juan Collado en el momento en que acaba de venir la renuncia? Ahora, yo digo, pues las cosas pasan y había una investigación, hace como un mes está la Fiscalía General de la República investigando las operaciones de Juan Collado, porque Juan Collado no es Juan Collado. Juan Collado es Carlos Salinas, Juan Collado es Carlos Romero de Champs, con quien, por cierto, ayer estaba comiendo en el Mortons. Por eso la primera noticia que se da en las redes es que acaban de detener a a Carlos Romero y a Juan Collado. No, fueron por Juan Collado y Carlos Romero de Champs, al estilo de Peña Nieto, se fue al baño. Y sí, yo creo que sí le hacía falta ir al baño. Creo que llegó una ambulancia después. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República arrestan a uno de los más influyentes en el régimen pasado,
Abogados de México, Juan Collado, esto en un restaurante de la colonia Lomas de Chapultepec. La Fiscalía informó que la orden de aprehensión obedece a su probable responsabilidad en la comisión de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, entiéndase el lavado de dinero. Al abogado Carlos Romero de Champs y de Enrique Peña Nieto se le dio prisión preventiva oficiosa, pero no lo han vinculado a proceso por su salud. ¿Qué le pasó ayer? Le vino una parálisis facial no sé si lo sacaron antes de que se echara la última, pero le dio una especie como de lo que se llama un cólico miserere facial. Bueno, pues le dio, y entonces el hombre que lo llevaban anoche, todavía lo anuncié en Twitter, sí, cuando se lo estaban llevando hacia el reclusorio norte, se lo llevan allá y el hombre no pudo desahogar, imagínense, en su conocimiento de abogacía, pues su estrategia fue a un lado por razones de carácter médica. Y entonces hoy el señor Juan Collado, no sé dónde pasó la noche, pero con este rictus facial que trae, probablemente pudo haber sido en la enfermería, o si no tuvimos información, pudo haber sido trasladado a otro lugar. Hasta este momento no sabemos. Se dio cuenta que era hipertenso ayer en la noche. Por cierto, el presidente ayer también. También lo anunció. Sí. Juan Collado anuncia que se siente mal, el juez detiene la audiencia y Juan Collado pide que su médico personal ingrese al reclusorio, pero no se puede hacer eso, por eso detuvieron la audiencia. Todo esto tuvo que ver con un edificio en Querétaro, del que Juan Collado es miembro del comité de accionistas. Aparentemente esta es la punta, el hilo del que se toma la Fiscalía para hacer toda una investigación. Por eso la aprehensión venía de una orden de Querétaro, porque de ahí viene el primer movimiento. Pero Juan Collado, ya les vamos a contar, Juan Collado es el hombre, los ojos y los oídos de Carlos Salinas de Gortari, y después tuvo la habilidad, cuando Luis Videgaray separa a Salinas de su jefe, bueno, de su víctima, Enrique Peña Nieto, entonces Juan Collado se mete a las entretelas de Enrique Peña. ¿Hasta qué punto? Ahora que se acaba de casar, aquí no es sociales, pero pues lo tengo que decir porque esto es sintomático, ahora que se acaba de casar su hija, o sea, la hija de Juan Collado, en la mesa principal está Enrique Peña y no está Salinas. Y cuando Salinas no está en la mesa principal, no va. Sí. Porque tiene esta cuestión es la Pavlova, ¿no? Es la niña de la fiesta, es el niño del bautizo, es el niño del pastel. Entonces, cuando Carlos Salinas siente que es segundón, pácale para afuera. Y estaba Juan Collado compartiendo, y de su lado derecho tenía a Julio Iglesias. Lancé mi pañuelo al río. ¿Cómo se hundía? Sí, así es. Y del lado izquierdo tenía a Enrique Peña, a la novia, y entonces a Carlos Romero de Champs, why not, y tenía a un ministro de la Suprema Corte de Justicia. No, de que son cínicos, son cínicos. Ahí les va otro de cinismo. Bueno, vamos a platicar del tema de Juan Collado porque esto tiene un filón y creo que de allí vendrán más arrestos, lo vamos a ver. Miguel Ángel Osorio Chong, este llanero solitario de la democracia, coordinador del PRI en el Senado, rechazó las acusaciones de Javier Duarte, quien afirmó que pactó con él, cuando era secretario de Gobernación, su salida del gobierno de Veracruz y luego que se entregó a las autoridades de Guatemala. Y entonces el cínico de Miguel Ángel Osorio le dice, espeta y dice que Javier Duarte presente pruebas de lo que está diciendo. O sea, una reunión entre el secretario de Gobernación y un gobernador que está siendo perseguido, seguramente debe tener pruebas de la reunión. Me hubiera encantado que lo hubieran grabado para que de ahí pues, vinieran las pruebas. Pero Miguel Ángel dice que presente pruebas porque sabe perfectamente bien que la reunión la dominaba él y que el sistema de espionaje lo tenía él a su control, que era el CISEN con el señor Eduardo Imaz adentro y con Tomás Cerón de Lucio y con toda la gente que era su gentuza con la que hacía todo este tipo de investigaciones y de coerciones. Miguel Ángel, no te hagas...
sabes perfectamente bien que pactaste con Javier Duarte y ahora le estás pidiendo pruebas que evidentemente no te va a poder presentar, pues ni que fueras menso. No tengo absolutamente nada que ver ni con él, ni con sus gentes, ni con sus abogados, no los conozco. Y la última ocasión que vi a Duarte fue en la Secretaría de Gobernación, él siendo gobernador del estado de Veracruz. ¿Cómo me choca que hablen mal? No es sus gentes, Miguel Ángel. Gente ya es plural, entonces su gente. Es así de sencillo. Bueno, para la otra, ¿no? Pero para otra declaración que tengas. Pero el hecho es que claramente Miguel Ángel Osorio Chong, el dueño de Hidalgo, virrey de Odonojú, obviamente está pidiendo que Javier Duarte dé lo que no puede dar. Pues él era la víctima, estaba con hasta la garganta así. Pues, obviamente, pues cuando negoció con el secretario de Gobernación, dijo lo que tú quieras, Miguel Ángel. Y ahora resulta que este senador lo que quiere es que Javier Duarte le dé pruebas. No sea ridículo, Miguel Ángel Osorio Chong, por favor. Hacemos un corte. Fíjense qué bonita mañana. Regresamos con más noticias. Está escuchando Central FM con Pedro Ferriz de Con. ¿Se acuerdan que cuando ayer decía el presidente de la República en su conferencia matutina, me choca lo del mañanero, no sé por qué, pero matutina, mejor vamos a decir, en donde decía que ya había habido un arreglo con la Policía Federal y que leímos el acuerdo y que le decíamos a usted, esto no es un acuerdo. Bueno, pues Enrique Carpizo, abogado de los policías federales, rechazó la incorporación de los policías a la Guardia Nacional, desmintió al presidente de la República y sostuvo que no se ha solucionado el conflicto. Dice que los federales desconocen los acuerdos firmados y niega que haya una división entre los agentes. Afirmó que las mesas de negociación son una vil simulación, pues no hay convenios concretos sobre la indemnización a federales. Destaca que el movimiento de la Policía Federal, esta que no está a la altura de la Guardia Nacional, esta movilización continuará. O sea, fíjense qué grave. El presidente anuncia, ya no hay bronca con la Policía Federal, y la Policía Federal dice, claro que sí, no hay acuerdos y vamos a seguir en la movilización. En el centro de mando de la Policía Federal fueron instalados módulos del programa de atracción de talento para los agentes que rechazan integrarse a la Guardia Nacional. No se especifica el salario, pero sí aclaran que no hay bono de operatividad. Los disidentes advierten que se trata de dádivas, que lo que están tratando de hacer es distraerlos. Contrario a lo que dijo el presidente, la Guardia Nacional sí será responsable de la seguridad en los caminos federales, según la ley de la corporación. Ayer el presidente decía que la Policía Federal de Caminos no iba a desaparecer, y aquí lo que dice la ley que forma, el principio legal que forma a la Guardia Nacional está encargada de las vías federales. En otras palabras, no es cierto otra vez lo que dijo el presidente. A 6 días de que se cumpla el plazo que dio Andrés Manuel López Obrador para entregar fertilizantes a campesinos que saquearon bodegas y bloquearon la carretera federal Taxco-Cuernavaca, la problemática crece. Claro, pues el presidente está ahorita muy ocupado en la cuarta transformación, que se va a andar preocupando por los fertilizantes, pero después de todo hay una crisis en Guerrero que va a tener que ser atendida a balazos, porque en Guerrero no se andan con medianías. Si la gente empieza a desesperarse, vamos a empezar a ver problemas sociales mucho más agudos. Trabajadores del desaparecido programa Prospera tomaron las oficinas de la Secretaría de Salud en Guerrero en protesta por su despido injustificado. Acordaron, ¿qué cree? Otra mesa de negociación. El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, pide congruencia al presidente, pues fue elegido en un sistema democrático contrapesos como la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos. Me parece grave que se condene el que se disienta. No sé si con ello se esté buscando inhibir las atribuciones de la comisión que encabezo, pero el presidente debe de corregir. Jedkol Polensky, dirigente nacional de Morena, aplaudió la reforma que aprobó el Congreso de Baja California, que así nomás por sus mismísimos amplió de 2 a 5 años el gobierno de Jaime Bonilla. O sea, se convoca unas elecciones para 2 años y una vez que gana Jaime Bonilla, le dan otros 3. Es decir, le más que duplican el beneficio de su triunfo. Y bueno, hubo incluso hasta algunos diputados del PAN que votaron a favor de esta ampliación
y el panismo ya está revisando para ver si no los corre del partido político. Esto debe determinar en la Suprema Corte de Justicia, Pedro. Es una medida inconstitucional del Congreso local, que verlo, es el Congreso local, pero debe la Suprema Corte de Justicia pronunciarse inmediatamente. Sí. Esto, nada más ayer lo pensaba, Andrés Manuel es votado por 6 años. Sí. Y el Congreso de la Unión dice, no, pues 12. 12, pues, ¿por qué 6? Por la decisión del Congreso. Es que eso puede pasar, Es totalmente atípico lo que pasó en Baja California y todo el mundo se queda tan tranquilo. Sí. Incluso a mí me extraña que en Baja California ya no haya habido ya una manifestación de la gente. O sea, este cuate, el que triunfó, digamos ya es un caso más particular. Este hombre que triunfa era el prestanombres de Jicotencat Leiva Mortera. El hombre que tuvo que ser sacado del gobierno de Baja California porque era un verdadero pillo ratero a 3 bandas. Entra Ernesto Rufo Appel como el primer gobernador de oposición en la historia de México. Nada más por Jicotencat. Y ahora el representante de Jicotencat es gobernador, llega y su primer acto, después de que dice que va a luchar en contra de la corrupción, su primer acto, digamos, de la conformación de un gobierno es que su Congreso le autoriza una prolongación por 1 vez y media lo que iba a gobernar. Él está Sí, está... Pamela San Martín. Así, Pamela San Martín. Ya saben ustedes, es la que tiene el rostro de rictus dentro de los consejeros del INE. Advierte que la ampliación del gobierno de Baja California de 2 a 5 años es totalmente anticonstitucional y que viola el Estado de Derecho. Perla del Socorro Ibarra Leiva, procuradora de Baja California, presentó su renuncia al cargo. ¡Qué despapalle! ¿Eh? Presentó su renuncia al cargo y pidió ser reinstalada como magistrada numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Estado en el Poder Judicial. Gualberto Ramírez Gutiérrez dimitió como titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la CEIDO, que ahora ya no es subprocuraduría porque no depende de una procuraduría, sino de una fiscalía. O sea que, bueno, en fin, así están las cosas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá hoy un proyecto que propone atraer el reclamo del gobierno de Chihuahua para que se le reconozca como víctima del presunto peculado imputado al exsecretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, que fue, dentro de las últimas acciones del presidente Peña Nieto, fue pues reinstalado, digamos, en términos de libertad, pero es uno de los brazos de Manlio, ¿no? Sí. Fabio Beltrones. Un juez federal niega la suspensión definitiva en el amparo promovido por Carlos Gómez Arrieta, ex jefe de la Policía Federal Ministerial, señalado por presunta tortura durante la investigación del caso Ayotzinapa, por el que Andrés Manuel López Obrador reclamó. La policía aseguró a 61 migrantes centroamericanos, la mayoría menores de edad, en un hotel de Cancún, en Quintana Roo. El número de arrestos de migrantes irregulares y personas declaradas inadmisibles en la frontera sur durante junio cayó 28% con respecto de mayo. No me hace el número, ¿eh? O sea, si hay un mayor amago para inhibir el paso de migrantes y hay una baja en el número de migrantes detenidos, pues no. Dice que esto ha bajado gracias a diversas estrategias de control, incluidas algunas en México, según informa el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos. Solo 16 de cada 100 funcionarios del gobierno federal acataron la instrucción presidencial de hacer pública su declaración patrimonial y de intereses, según reveló la Secretaría de la Función Pública. Ya que pasó esto, ¿qué? ¿Los van a obligar a que sí den su declaración o se van a quedar así como están o nada más están pataleando? Díganme qué. La industria del acero no recibe subsidios, como afirmó el Departamento de Comercio de los Estados Unidos para imponer aranceles. Recalca la Cámara de la Industria del Hierro y del Acero, la Canacero, explicando que los subsidios que alega son programas de desarrollo industrial no específicos en la industria siderúrgica. No son sancionables al amparo de la OMC y muchos países en el mundo los aplican, incluyendo incluso a los Estados Unidos, incluyendo a los Estados Unidos. Solicitó a la Secretaría de Economía establecer una estrategia de defensa. Hay que decir esto, miren, no es un arancel impuesto a la industria del acero, es un arancel impuesto a ciertas empresas que reciben subsidio dentro de la industria del acero, porque ahí no están las grandes empresas ni las grandes mineras. O sea que yo creo que se ha interpretado mal.
porque en realidad son 5 las empresas a las que se les impondría un arancel, que todas reciben un subsidio. Ahora, lo que alega la Cámara del Acero, la Canacero, es que sí hay un programa específico, pero este programa es contemplado por la OMC como lícito. O sea, en términos generales, el sector no está practicando dumping en los Estados Unidos, sino que solamente lo está haciendo con empresas que tienen más bien dicho, que no cuentan con el recurso de tener depósitos ferrosos como el insumo para poder de ahí hacer acero. Jornada mixta en Wall Street, el Dow Jones se va para abajo 0.08%, muy lateral. Standard & Poor's ganó 0.12% y Nasdaq estuvo bien, Nasdaq 0.57%. El petróleo West Texas subió 17 centavos de dólar, cotizando en $57.83 el barril. El crudo Brent del Mar del Norte se fue para arriba 5 centavos de dólar, vendiéndose en $64.16 el barril. Ya los números de México se los dimos un poco antes. La Corte Suprema de Justicia de Colombia dictó orden de captura en contra del congresista y ex líder de las FARC, Seuxis Pausias Hernández, alias Jesús Santrich, desaparecido desde junio. Pidió a la Interpol la circular roja para su detención, luego de que no se presentó a la indagatoria de un proceso que se le sigue por narcotráfico. 2 canales de baja presión e interacción con un ingreso de humedad por ambos océanos originarán potencial de chubascos, lluvias puntuales fuertes acompañadas de tormentas eléctricas y posibles granizadas en el norte, occidente y centro de México. Una zona de baja presión con alto potencial ciclónico sobre el norte del Golfo de México evolucionará rápidamente a posible ciclón tropical sin efectos significativos sobre el territorio nacional. Lo que tiene alta presión es Arturo Herrera. Ese sí. Ese sí tiene. Ese sí. Ese ahorita tiene la presión como en 200. Aunque tenga cara como el que la tiene en 100. ¿Habrá dormido? No, pues. Yo creo que hasta destapó su botella de refresco de manzana. ¿No te ha pasado que cada 5 minutos estás en la noche y volteas a ver el reloj y 1:55? Dice que 1:57. 1:57. Sí. Hijo, 2. Y ya 3. Cuando vas a despertar es 10, 9, sí. 8. Sí, así la viví. Aquí en la capital de la República Mexicana estará fresca la mañana. ¿Cómo no va a ser fresca si es de hoy? El termómetro marca 13 grados, la máxima será de 23. Guadalajara tendrá lluvias bastante recurrentes y además intensas. Tendrá una máxima de 30, en este momento hay 17, humedad relativa del 100%. Monterrey tendrá, zoom in a Monterrey, ahí está Monterrey. Ahí vemos a la ciudad capital de Nuevo León, la máxima será de 38, relativas nubes, y en este momento hay 24. Gran parte del territorio de los Estados Unidos tiene intervalos nubosos, temperaturas que van de los 47 arriba en la frontera con México y de los 13 más abajo en la frontera con Canadá. Houston tiene intervalos nubosos, una temperatura máxima de 37 o 47. No manches, ¿a poco 47 grados? Ahorita le preguntamos a Adriana Brani. 47, se me hace mucho. Pero en fin, mínima de 13. Houston tiene 34 arriba. 34, yo estaba viendo la temperatura extrema. Ya. Temperatura de 34 arriba y 24 abajo con intervalos nubosos. Ahora, como diría Jesús Murillo Caram, ya me cansé. La pregunta del día de ayer. Participaron con nosotros, Pedro, 8,889 personas de nuestro auditorio. A la pregunta de Estados Unidos amenaza de nuevo. México será blanco de nuevos aranceles al acero por supuesto comercio desleal. México es ya víctima indefensa de los Estados Unidos. De estas 8,889 personas que participaron en el sondeo digital en tus perfiles personales de Pedro Ferriz de Con en Facebook y en Twitter, 89% nos dijo que sí, que México es víctima indefensa de los Estados Unidos, en tanto el 11% dijo que no.
Bueno, 8,000 y pico de personas. Fueron pocos los que participaron el día de ayer y yo lo entiendo. Estábamos muy ocupados entre la cara de Arturo Herrera y la de... Yo hubiera dado mi reino por ver la cara de Carlos Romero de Champs en el morro. Ayer. Y es que se le ha de haber dicho, ahora sí ya vienen por mí y el karma is a bitch. Sí. ¿No? Para pero acabó diciendo... La conciencia. Con permiso, mi sombrero y se metió al baño. Creo que también le dio una parálisis facial, vio que era hipertenso y hasta diabetes. Le van a dar en el Mortos un diploma de haber sido el cliente en la historia desde que abrieron el restaurante que ha estado más tiempo adentro del baño. Sí, creo que todavía anda por ahí. Además, con asistencia técnica constante, porque creo que sí se le ha de haber soltado ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? La mengambrea. Sí. No. Por decirlo de alguna manera. Bueno, perdonen que lo estoy diciendo, a lo mejor están hasta desayunando, qué mala cosa de mi parte. Pero bueno, nada más decirles que la pregunta que estamos poniendo sobre la mesa el día de hoy. Si bien hay nuevo secretario de Hacienda, las condiciones sin sustento prevalecen. La cuarta transformación se cuartea. ¿Está AMLO a la altura de su investidura? Hasta este momento, el 90% dice que no. El 90%. Ya que vamos a hacer una consulta a voto alzado, fíjense, debería estar en un manicomio, no en la presidencia de México, dice Roberto Sánchez. Alejandro Casas, parafraseando lo que dijo, no se puede poner un nuevo México en expriistas mañosos viejos. AMLO está a la altura de un pueblo amolado, bueno, dice otra palabra, y mediocre, no del exitoso de vanguardia y de progreso al que todos aspiramos y salimos a diario a trabajar, dice Alejandro Casas. Marco Vargas dice, y nadie de su equipo, y pocos lo saben, y pocos los que sí saben, están empezando a renunciar. Eduardo González Casas dice, lo preocupante es que la cuarta T nos llevaba a todos los mexicanos entre las patas. Irving Wallace, ay, se llama Irving Wallace. Mira. Fíjate. No, pues yo sí sé, por eso ese dato nada más lo manejamos Enrique Peña Nieto y yo. Hay un autor importantísimo del siglo pasado que se llamó Irving Wallace, que hizo un libro extraordinario que se llama El Hombre, que fue la crónica del primer, decía que, en teoría, le estoy hablando de los 60s, que llegaba el primer presidente negro a la Casa Blanca. Fíjate cómo se adelantó el cuate. No se llama así, porque su cuenta es Jimoro. Jimoro. Sí, Jimoro. Y se pone amante de los buenos comentarios escritos con buena ortografía, de ser un admirador de Irving Wallace, ¿no? Dice, nunca lo he estado, o sea, a la altura. No es posible que después de casi un año de gobernar el país aún siga dividiéndolo y haciendo proselitismo como si aún no estuviera en campaña. El día que se siente a gobernar, probablemente empiece a estarlo. Y así, fíjate, Néctar Liébano, la mazorca se está desgranando, pues el cojollo tiene gusano. Esto me imagino que es el olote o qué. El cojollo. O sea, a lo mejor es un sinónimo. Este va a quedar en olote. Ahí está, el olote. Y esta cuarta T va en picada. Lancen un SOS, dice Néctar Liébano. Ramón Rodríguez dice, ya puñetas. Eso yo creo que se refiere a mí, ¿verdad? O Andrés Manuel. Pues, a lo mejor así se hablan entre ellos, ¿no? A lo mejor sí. Cojollo es la punta de una rama de un árbol. Claro, pues sí. Y luego dice, este está padrísimo, dice Alfredo Becerra, dice, claro que ji y la que, y la claro es con K y la ji es con C, y dice, es con Z, un honor sin H, estar con Z, con Obrador, con B chica, y sale un Homo pues, erectus, ¿no? Verdaderamente un chimpancé. Bueno, no sé, se ve como chimpancé. No, sí es como uno de estos que vivían hace 10,000 millones de años junto con los búfalos aquí en este país. Sí. Bueno, es de los que iban a la universidad. Dice, le quedó grande la vuelta al cotonete. Bueno, en fin, así bueno, estamos. así le dijo el presidente de El Salvador, ¿te acuerdas? Sí. El cabecita de algodón, Cabecita se lo de dijo algodón. en discurso oficial. Bueno, ahí sí yo no puedo hablar, porque yo ni algodón tengo, pero el hecho es que ahí está.